Hablamos de prevención, hablamos de salud, pero no muchos tenemos ese conocimiento exacto de qué hacer en caso de si estamos hablando de una cirugía de rodilla. Por eso nosotros también, como siempre, tenemos la presencia de grandes médicos profesionales, de grandes especialistas también. Queremos saludar en esta tarde al doctor Santiago Moreno de Senref, que nos acompaña, y sobre todo también para despejar aquellas dudas acerca de esta cirugía de la rodilla, que se habla mucho sobre que es un procedimiento ya destinado para tratar estas diferentes patologías, pero estamos acá ya con sus conocimientos, doctor, para poder ir pues solventando aquellas inquietudes. Muy buenas tardes y bienvenido nuevamente a su revista familiar. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por darnos la oportunidad de dar información sumamente importante a la ciudadanía de Riobamba en este prestigioso programa que lo ve muchísima gente, ¿no? El tema que queríamos tratar nosotros el día de hoy un poquito es más que nada cómo prevenir esa cirugía de rodilla en diferente tipo de pacientes, ¿no? En el paciente que tiene alguna lesión deportiva, alguna lesión traumática de largo tiempo, alguna lesión crónica, y pues principalmente en este paciente que tiene ya algún problema degenerativo de la rodilla, como es la artrosis de la rodilla. Problema que se ve muy frecuentemente en pacientes adultos mayores, pero últimamente ya en pacientes un poquito más jóvenes, 50, 55 años de edad. Y para poder tener ya más claro el panorama, doctor, hablemos de esto, de por qué se puede dar estas lesiones en la rodilla, a qué se debe, y de pronto también ya hablar de esas causas para que pueda desarrollarse esto. Claro que sí, pues causas hay muchísimas, ¿no? Las lesiones de rodilla, como decíamos, hay que diferenciar en dos tipos de pacientes, en dos tipos etarios más que nada: el paciente que tiene una lesión de rodilla, el paciente joven, y el paciente adulto mayor. El paciente joven que tiene una lesión de rodilla generalmente es debido a una lesión deportiva, ¿no? Dentro de la rodilla. ¿Qué sucede en la rodilla, doctor? Nosotros en el paciente joven, pues usualmente es el paciente 20, 30, 40 años que practica cualquier actividad deportiva de impacto, fútbol, básquet, vóley, que puede provocar algún trauma rotacional, algún trauma en valgo o en varo de la rodilla, provocando lesiones en el menisco principalmente, ¿no? Entonces este menisco, estas estructuras internas de la rodilla, ya sea el menisco, ya sea el ligamento, se distienden, se rompen, pueden sufrir, y es ahí donde entramos nosotros como traumatólogo ortopedista, como centro de rehabilitación Senref, donde tratamos de dar la mejor solución. Podemos hacerlo de manera clínica, con fisioterapia, con medicación, con infiltraciones muchas veces, o podemos hacerlo también ya definitivamente de una manera quirúrgica. Lógicamente el paciente muchas veces va a preferir no operarse. Sin embargo, hay ciertas lesiones que definitivamente son quirúrgicas, no hay otra opción que si no operarle. Por ejemplo, una ruptura, hemos escuchado en lesiones deportivas de ligamento cruzado anterior, rupturas, lesiones de meniscos, que ya no hay, sino el paciente se queja de que se le bloquea la rodilla, de sensación de inestabilidad. Entonces en ese caso sí, definitivamente no hay otra opción sino la cirugía. Pero cuando la lesión no es tan grave, hay cómo hacer muchísimas cosas. En mi caso, una lesión, doctor, no es grave, porque si bien es cierto, usted nos explica que pueden ser cirugías necesarias, pero ¿cómo saber de pronto, cómo poder diferenciar ya una de estas? Ahí entra la parte importante, que es la valoración oportuna, la valoración clínica. El principal problema nuestro en traumatología, la principal causa de consulta a nosotros, es el dolor. Entonces el paciente viene con dolor en la rodilla, con dificultad para hacer sus actividades. Usualmente el paciente nos comenta, nos conversa, que después de hacer cierta actividad sufrió algún trauma, sufrió alguna torcedura de la rodilla y comenzó con cierto tipo de molestias. Entonces ahí es donde nosotros, como pacientes, cometemos el error. Me duele la rodilla, ya me ha de pasar, me tomo una pastilla, un amigo me dijo que tengo que tomarme esto, que me vaya donde tal persona, pero no vamos donde el especialista para que nos dé el diagnóstico. Y no oportuno. tratar a tiempo podría traer complicaciones. Claro que sí, pero por supuesto. ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, tengo muchos pacientes que 50, 60 años ya presentan cambios degenerativos, cambios artrósicos en la rodilla, un paciente sumamente joven. ¿Qué pasó? Ese paciente que tuvo una lesión de menisco 3, 4, 5 años atrás, no hizo el tratamiento adecuado, no hizo una valoración oportuna, y esa lesión fue progresando progresivamente, rápidamente, provocando ya el desgaste, donde ya ni siquiera el tratamiento clínico, ni siquiera infiltraciones, ni siquiera fisioterapia o incluso cirugía mínimamente invasiva, sino ya una cirugía mayor, una prótesis de rodilla en ciertos casos. Doctor, se habla de los cartílagos, de los ligamentos. ¿Estos se rompen para que pueda producirse y para que pueda darse ya una cirugía? Claro que sí. En la rodilla, como decíamos, tenemos elementos, tenemos ligamentos, tenemos meniscos y tenemos el cartílago articular. Lo que usualmente se lesiona es el menisco y los ligamentos en pacientes jóvenes, en pacientes que realizan la práctica deportiva de fin de semana.
la mayor parte de nosotros, y me incluyo yo ahí, somos maleducados en el deporte. De lunes a sábado trabajamos, hacemos cualquier tipo de actividad, pero no hacemos nada de actividad deportiva. Y sábado, domingo buscamos un tiempito, 1 hora, 2 horas para hacer cualquier tipo de deporte. ¿Cuáles son las causas principales? El fútbol, el básquet, el vóley, pero eso me refiero a esa actividad de fin de semana. Perfecto. Porque de lunes a viernes no hacemos nada y el fin de semana nos reunimos con amigos, con vecinos y jugamos 2, 3 horas sin que nuestro cuerpo esté preparado, sin que los ligamentos, los meniscos tengan la capacidad para fomentar o para responder de una manera adecuada al deporte extremo que nosotros realizamos en ese Doctor, momento. entonces en este caso sería muy recomendable realizar un calentamiento previo para que pueda existir o de pronto esto podría suceder momentáneamente. Lo recomendable es la actividad física diaria. Muy bien. Todos los días. O sea, dentro de las recomendaciones que conversamos siempre con nuestros pacientes, con nuestros amigos, siempre la recomendación es, usted quiere hacer actividad física, y no solamente si quiere hacer actividad física, así no queramos, en la medida de prevención para todo, de lesiones deportivas y demás, y una de las formas de este tema, cómo prevenir cirugía en las lesiones de rodillas, primero evitando las lesiones. ¿Y cómo evito las lesiones? Dándole actividad continua a mi cuerpo. No necesito, bueno, me gusta el fútbol, me gusta el vóley, jugar o entrenar todos los días, tengo trabajo que hacer, etcétera. Con que yo haga actividad física tipo caminata, tipo natación, tipo trote, tipo bicicleta, pero que sea diaria, 30, 40 minutos diarios de actividad física dedicados exclusivamente a este tema, es suficiente. Entonces mi cuerpo, los músculos, mis cartílagos, mis ligamentos están entrenados, están orientados, están educados a que constantemente yo estoy haciendo actividad. Y si yo el fin de semana me mando un partido de 1 a 2 horas, mis rodillas, mis ligamentos en este caso, van a poder responder de una manera adecuada y evitar cierto tipo de lesiones que van a complicar. Ahora, estuvimos hablando de diferentes pacientes. En este caso, doctor, una persona adulta mayor de pronto pueda tener una fractura, y a veces lo pensamos así, la mente de los ecuatorianos es decir, bueno, ya está de pronto mayorcito, no es necesario que pueda someterse a una cirugía. ¿Qué se hace en ese caso? Ese es un tema muy, muy delicado, más que nada para el paciente y el familiar. Por supuesto. No es muy frecuente en rodilla, por ejemplo, las fracturas. En rodilla en el paciente adulto mayor, lo que usted me dice, 70, 80 años, que sigue siendo paciente joven, ¿no? A partir de los 64 años. A partir de los adulto 65 mayor. hablamos ya adulto mayor, Claro. tercera edad, pero eso no quiere decir que sea un limitante o un restrictor para operar. Decía, no es tan frecuente la fractura, es más la artrosis, ya el desgaste. Se escucha bastante la artrosis y muchos pacientes pasados los 65 años vienen y dicen, me diagnosticaron de artrosis y dicen que por mi edad no pueden operarme. Más bien aquí en este caso la cirugía es lo mejor, la cirugía es cuando ya no hay más que hacer, cuando ya hemos intentado, hemos agotado todas las medidas no quirúrgicas, pues la cirugía es el mejor método para aliviar el dolor. En este caso, como decíamos, es artrosis. Artrosis es el desgaste del cartílago. Todos, absolutamente todos nosotros vamos a llegar a un estadio de desgaste del cartílago que puede ser leve, moderado o severo. ¿Y en Depende esos de casos cómo. se necesita de pronto operación? En el caso severo, sí. En el caso leve o moderado, podemos tratarlo con medicación, con lo que decíamos, el cambio en el estilo de vida, ¿no? Esa actividad física que realicemos constantemente. El adulto mayor, yo tengo que mantenerlo siempre en actividad. Si yo al adulto mayor le digo, pobrecito, no hagas nada, no camines, no salgas, el estado muscular, el estado trófico de mi paciente decae completamente y el paciente se encama y el paciente fallece o puede complicarse mucho más tempranamente. Entonces, la edad no es una contraindicación. Es más, yo muchas veces siempre hago este énfasis. Últimamente hemos operado pacientes de 80, 84 años de artrosis, de fractura de cadera. ¿Y por qué? Porque han dejado pasar 4 o 5 años porque decían, uy, no, con esa edad ya no le operamos, con esa edad ya no es suficiente. Pero han pasado 4 o 5 años que el paciente tiene mucho dolor, que el paciente no puede caminar, que pasa realmente una calidad de vida que no es aceptable para una persona de 80 años que camina, que está fuerte, que quiere todavía realizar sus actividades cotidianas. Entonces, en este caso, como le decía, tenemos el desgaste que es leve, moderado, severo. En el caso leve, podemos hacer muchísimas cosas. Podemos influir nosotros como médicos con cambios en el estilo de vida, con tratamientos clínicos, el uso del colágeno, el uso de la glucosamina, uso de suplementos para mejorar la calidad del cartílago. Van a ir muy bien. ¿Para qué? Para enlentecer ese avance de la artrosis. Como dije hace un momento, todos, absolutamente todos vamos a llegar a un estado de degeneración. Ahora, el objetivo es que sea lo más leve posible. Claramente, porque muchas veces hablábamos de los síntomas, pero no de la prevención, de cómo hacer que una enfermedad no sea o no logre avanzar. Ahora me llamó muchísimo la atención también, doctor, habló de suplementos. Es decir, las personas a veces tenemos ya la idea de que cuando sentimos dolor hay que curarnos, hay que medicarnos. En este caso, sería importante también que las personas logren tener esa información de que también podemos prevenirlo desde pequeños, de pronto, la alimentación, este tipo de suplementos, hablando específicamente. Claro que sí.
la prevención es como el objetivo de esta charla es buscar todas las medidas para prevenir, para evitar llegar a esta artrosis severa y que terminemos en una cirugía, en una prótesis, que es una cirugía ortopédica mayor, que a final de cuentas, si evitamos eso no es porque sea malo, sino porque hay muchas formas de tratar esta artrosis, ¿no? La artrosis va a llegar eventualmente. Todo depende de cómo nosotros, como jóvenes, como adolescentes, como adultos jóvenes, le utilicemos o le cuidemos a nuestra rodilla. Si nosotros, como decía hace un momento, hacemos esto, ¿no? La actividad física solo fines de semana y de lunes a viernes nos dedicamos a pasar solo sentados en nuestro trabajo sin hacer ninguna otra cosa, pues probablemente vamos a llegar tarde o temprano, y más temprano que tarde, a una artrosis, y no solo leve, sino moderado o severa. Pero si nosotros hacemos actividad física de lunes a viernes o de lunes a domingo, todos los días, 30 minutos diarios, caminata, bicicleta, natación, si le sumamos a eso un control adecuado de nuestro peso, tenemos muchísimos pacientes con sobrepeso, con obesidad, que lógicamente va a ser otro factor a prevenir para este tipo de lesiones. Actividad física, sobrepeso o mantener un peso adecuado, hidratación adecuada, es lo que nosotros como a pacientes jóvenes entre 20 a los 50, 55 años debemos utilizar, debemos fomentar suficiente en este primer paso. Luego, el uso de, por ejemplo, lo que usted me decía, yo tengo dolor, ¿puedo prevenir? Claro que puedo prevenir, de muchas maneras. Lógicamente, tengo que saber qué voy a prevenir. Si tengo dolor, una valoración adecuada. Ahora, los suplementos de colágeno, de glucosamina, para prevenir lo que es el deterioro, la degeneración del cartílago, van muy bien. ¿Pero en quién? Pacientes generalmente pasados los 45 o 50 años. Así es, doctor. Y sin duda alguna, este es un tema muy amplio que tendremos ya otra oportunidad de poder desglosarlo de mejor manera. Y ya para ir finalizando la entrevista, doctor, importante también mencionar que ustedes en Senref poseen esos diferentes tratamientos para la prevención y también pues que nos pueda dar aquellos detalles de cómo los pueden ubicar y dónde están de pronto el número telefónico. Pues sí, nosotros como Centro de Rehabilitación, Fisioterapia y Kinesiología, conjuntamente con Traumatología y Ortopedia, tenemos todo este tratamiento integral, clínico y fisiátrico para las dolencias, ¿no? Para estos procesos iniciales de artrosis, para el diagnóstico y el tratamiento inicial. Hay un proceso también muy importante para la prevención, que son infiltraciones, y nosotros realizamos también las infiltraciones con plasma rico en plaquetas, que va muy bien en los estadios iniciales de la artrosis grado 1, la artrosis grado 2. Tenemos resultados bastante prometedores. El paciente tiene un alivio casi inmediato de las molestias. Importante, y sí. pues, como le digo, damos el diagnóstico, el tratamiento integral conjuntamente con fisioterapia, y también el tratamiento postquirúrgico en ciertos casos, ¿no? Después de la cirugía, también la fisioterapia va fundamental. Nosotros como Senref estamos ubicados en el centro de la ciudad, en la calle Larrea y Guayaquil, esquina, junto a la panadería La Vienesa.